Inaugura esta última jornada de capacitación la licenciada Andrea Jiménez, licenciada obstétrica, titular de planta en Atención Primaria de la Salud, Centro de Salud y Acción Comunitaria número 14 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Residencia y jefatura de residencia en Hospital Parmenio Piñero. Diplomada en Educación Sexual Integral en el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, quien disertará sobre discapacidad, derechos en salud sexual y reproductiva. Bienvenida, Andrea. El tema de hoy es el de discapacidad y los derechos en salud sexual y reproductiva, ¿sí? Yo soy Andrea Jiménez, soy licenciada en obstetricia, desarrollo mis actividades en atención primaria en salud en el CESAR 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en el ámbito privado dentro de lo que es el Sanatorio San Cayetano, ¿sí? Bueno, a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la discapacidad? Es la afección del cuerpo o de la mente que limita que las personas puedan realizar ciertas actividades e interactuar con facilidad con el mundo que los rodea. Esto implica que tenga restricciones a la participación dentro de lo que es la sociedad. Para la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad está dividida en 3 grupos que tienen que ver con las discapacidades físicas, las discapacidades mentales y las sensoriales o intelectuales, que implican una discapacidad en el lenguaje, en la visión, en la audición, en el movimiento, en el razonamiento, en la memoria o el aprendizaje. Siguiente. Bueno, según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006, ¿sí?, en una Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se aprobó esta convención, por primera vez se habló de discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es la primera vez que la discapacidad tiene un reconocimiento mundial dentro de lo que es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Y en un apartado especial que tiene en el artículo 25 con respecto a la salud, plantea que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y que adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta cuestiones de género. 2 cosas importantes a resaltar acá: el acceso a salud sin discriminación, ¿sí?, y teniendo en cuenta cuestiones de género. ¿Cuántos de nosotros como profesionales de salud tenemos una formación en cuestiones de género, ¿no? El género como una construcción social, cultural, histórica, dinámica, en lo que respecta a nuestras maneras de pensar, de sentir, de actuar, ¿sí?, en función de lo asignado a lo femenino, a lo masculino y a las normas que puedan garantizar la organización de las relaciones entre las personas. Siguiente. Bueno, en este artículo lo que se plantea es que los Estados partes deben proporcionar programas y atención de salud gratuitos a precios asequibles, de igual variedad y calidad que al resto de las personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y programas de salud pública dirigidos a la población. ¿Y por qué la aclaración de incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva? Tiene que ver con que durante muchos años las personas con discapacidad han sido consideradas personas asexuadas, ¿sí? En el segundo ítem plantea que debe proporcionar servicios de salud que necesiten específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluida la pronta detección e intervención en el diagnóstico de determinadas enfermedades, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños, las niñas y las personas mayores. En el último informe de discapacidad a nivel mundial se llegó a la conclusión de que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad y que son las mujeres
quienes tienen mayores posibilidades de tenerla en comparación con los hombres y que son los adultos mayores en comparación con el grupo de jóvenes, quienes tienen mayores posibilidades de tener una discapacidad. Otro de los ítems es que el estado de salud tiene que proporcionar servicios de salud lo más cerca posible de las comunidades, incluso en las zonas rurales, ¿no? Poder garantizar el acceso. Siguiente. También plantea que se exigirá a los profesionales de salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que al resto de las personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado. Entre otras formas, mediante la sensibilización respecto a los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado. Esto es otra cosa de repensar, ¿sí? Que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Poder recibir formación y capacitación dentro de lo que es el ámbito público y privado. Nosotros como profesionales de salud que tenemos una responsabilidad y una obligación, porque si no ya entramos en lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos y la discriminación de las personas con discapacidad. Además, también establece que prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional y velarán porque se presten de manera segura y razonable. Impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud o de atención de salud o alimentos sólidos o líquidos por motivo de discapacidad. Esto aborda, ¿sí?, los cuidados dentro de determinadas instituciones que son específicamente destinadas al cuidado de personas con discapacidad y que pueden abusar, ¿no?, en este aspecto de quizás tener que darle la comida en la boca y seleccionar qué alimentos sí y qué alimentos no son los que les van a brindar, ¿no? Y ahí también entramos en la vulneración de los derechos. Siguiente. Bueno, entonces dentro de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas, en Argentina, ¿sí?, tiene la protección y el encuadre dentro de la Ley 26.378, ¿no? El Plan Nacional de Discapacidad que se llevó a cabo acá en Argentina, con el trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad y en el que se trabajó en un equipo interdisciplinario con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Educación, el de Salud, ¿sí? Habla de que la discapacidad también forma parte de la diversidad social, incluye la diversidad sexual y las variedades en lo que tienen que ver con su orientación sexual también. Y cuando hablamos de lo diverso, de lo diferente, en líneas generales lo adoptamos como un problema, ¿no? Entonces, la Agencia Nacional de Discapacidad lo que elaboró fue una guía de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad que está específicamente orientada a profesionales, ¿sí? Y en base a eso es que yo les estoy dando información en este encuentro. Utiliza una propuesta inclusiva que escapa al modelo heteronormativo o binario, textos inclusivos en los que se utiliza la letra E y no la X o la arroba, debido a que los traductores facilitan la aptitud de poder ser escuchados estos textos, ¿sí? Siguiente. Y establece que la discapacidad es una construcción colectiva en la que hay participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿sí? Habla de un proceso de transformación de la sociedad en el que nos encontramos actualmente,
en el que es necesario llevar a cabo determinadas acciones para poder garantizar las mejores condiciones de autonomía, participación e igualdad de oportunidades. Siguiente. Bueno, el abordaje tradicional de la discapacidad. Las personas con discapacidad habitualmente son tratadas de acuerdo al contexto histórico y social en el que habitan, ¿no? Hay determinados modelos, cada modelo no reemplaza al otro y que en determinados momentos hay determinados modelos que conviven. El modelo de prescindencia, en el que una persona con discapacidad carece de algo o renuncia a algo, y que en este modelo está asociada la discapacidad como a un castigo divino, ¿no? De que algo habrá sucedido, algo habrá hecho y por eso carece de un modelo rehabilitador que tiene que ver con el modelo médico hegemónico, con el modelo médico asistencial, en el que las personas con discapacidad han sido consideradas durante muchos años como deficientes, incapacitados, con capacidades diferentes, especiales, mogólicos, lisiados, inválidos, locos, insanos. Todo un estigma, ¿no? Desde la carencia, desde la falta, desde la insuficiencia. Entonces, la idea es que con el modelo social en el que estamos transitando, ¿sí?, el Estado sea el constructor de los derechos humanos y las personas con discapacidad sean vistas como sujetos de derecho. Y entra en juego la terminología de diversidad funcional como un valor inherente al ser humano. Hay muchas personas que para referirse a profesionales, que para referirse a personas con discapacidad, hablan de personas con diversidad funcional, ¿no? Lo diverso, lo diferente, es un valor inherente a cada persona. Siguiente. Bueno, estamos dentro de lo que es un nuevo paradigma, ¿sí? Tiene un marco legal que está brindado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Argentina tenemos una ley y esto implica un cambio de perspectiva, ¿sí?, que tenemos que adoptar, que tiene que ver con que la discapacidad excede a la persona, al ámbito personal, y que esas limitaciones consideradas siempre en una persona se trasladan al contexto en el que esta persona vive, ¿sí?, en el que se incluyen los factores sociales, los factores culturales, ambientales y económicos, ¿sí? Siguiente. Entonces, las personas con discapacidad son vistas como sujetos de derecho, sexuados, con diversidad funcional, con vidas diversas, con una participación y posición activa dentro de la sociedad, con capacidad de decisión propia. Y en cuanto a lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, se trata de derechos fundamentales y universales, ¿sí?, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es salud sexual y reproductiva, ¿sí?, las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio de una vida sexual saludable y placentera en plenas condiciones de autonomía y libertad de elección. Derechos, al igual que al resto de las personas, a elegir cómo, cuándo, con quién tener relaciones sexuales, vivir una sexualidad sin presiones ni violencia, el respeto por la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, el acceso a la información adecuada, a la orientación, a los métodos y prestaciones de servicios con respecto a, con respeto y bajo condiciones de confidencialidad, y a la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Siguiente. También tienen derecho a recibir atención gratuita e integral, a elegir y recibir métodos anticonceptivos de manera gratuita, tanto en hospitales como centros de salud, obras sociales y prepagas, a elegir si tener o no hijos, con quién tenerlos, cuántos,
cuándo. Acceder a tratamientos de fertilización asistida, acceder a tratamientos de modificación corporal bajo la protección de la Ley de Identidad de Género y acceder a la interrupción del embarazo. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una línea de salud sexual, tiene un mail de salud sexual y dentro del programa de salud sexual y reproductiva incorporó en el desarrollo de este programa a personas con discapacidad para que sean ellos en primera persona quienes puedan participar de este tipo de políticas públicas de salud. Siguiente. Bueno, entonces tenemos un marco legal, ¿sí? Por un lado, de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 25.929 de Parto Respetado y la Ley 26.657 de Salud Mental, en la que se prohíbe la esterilización sin consentimiento para el tratamiento de la enfermedad. Hay un marco legal bastante amplio que involucra a las personas con discapacidad y a los derechos que tienen con respecto a salud sexual y reproductiva. Siguiente. Bueno, entonces vamos para poder hablar de salud sexual, reproductiva, en cualquier persona, incluso en las personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta los ejes de la educación sexual integral, ¿sí? Para poder asegurar las condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, en completa libertad, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Siguiente. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación habla de que de la capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos y que esta corresponde a todas las personas por igual. En la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación se establece un documento de acuerdos sobre la interpretación del Código Civil y Comercial en relación a los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que las personas con discapacidad en las que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, y persiste en la atención en salud una fuerte presunción de incapacidad. Venimos de este modelo médico-asistencial, médico-hegemónico, estamos en etapa de transición y de transformación. Y bueno, y la presunción de que las personas son incapaces, ¿sí? Está basada en este viejo modelo y en la sustitución de la voluntad, ¿no? Que implicaba que en muchos casos las representantes legales sean quienes formen parte, quienes sean específicamente quienes tomen decisiones sanitarias en nombre de la persona titular del derecho, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, con mujeres con discapacidad en la sala de internación que accedieron a una interrupción legal del embarazo por ejemplo, algún tipo de discapacidad, ¿no? Y que fueron sus representantes legales quienes tomaron esta decisión. Siguiente. Bueno, entonces se desprende de esta presunción de incapacidad distintos tipos de barreras físicas, culturales, sociales, que enfrentan las personas con discapacidad en las profesiones de salud sexual y reproductiva. Es sumamente necesario el reconocimiento de los derechos y reforzar la obligación de atención y prestaciones de los servicios sanitarios sin barreras, con garantía de acceso o requerimientos especiales innecesarios e ilegales, ¿sí? Todas las personas deben ser tenidas por capaces en el sistema de salud.
Esto implica que las personas con discapacidad son quienes consienten en forma autónoma las prácticas y prestaciones de salud que las involucran. Más adelante también vamos a poder hablar de cómo poder tener una entrevista en la asistencia de personas con discapacidad, ¿no? De poder dirigirnos específicamente a la persona con discapacidad y no precisamente a su acompañante o a su sistema de apoyo. Siguiente. Bueno, entonces es el sistema de salud el encargado de realizar los ajustes razonables en atención sanitaria y poder facilitar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de manera autónoma. Garantizar la atención sanitaria en términos accesibles, aceptables, de calidad y en igualdad de condiciones. Y lo que ahí les puse muy chiquitito, se puede ver, es el logo de accesibilidad que fue modificándose con los años, ¿sí? En principio una persona sentada, inmóvil, en silla de ruedas. En el segundo dibujo, en el segundo logo, es una persona en silla de ruedas, pero en movimiento, ¿sí? En actividad, en acción. Y por último, el logo de accesibilidad de la ONU, ¿sí? Que tiene que ver con la garantía de acceso no en cuestiones físicas, sino en cuestiones de comunicación, información, ¿sí? Por eso es mucho más amplio. Siguiente. Bueno, entonces, si nos tenemos que asegurar como profesionales de salud, ¿sí? Que conformamos parte del sistema de salud, la garantía de acceso al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que tener presente las barreras que se pueden presentar a nivel físico o a nivel de la comunicación, ¿no? Poder evaluar el ancho, por ejemplo, de las puertas, el tipo de camillas en las que disponemos o utilizamos, el espacio que brindan los objetos, el ancho de los pasillos, por ejemplo, de una persona que utiliza una silla de ruedas, las rampas, los ascensores que requieren de estos sensores de movilidad para poder abrirse y cerrarse. ¿Cuántas modificaciones podemos ver físicas dentro de lo que es nuestro contexto? Y es algo que podemos hablar al finalizar la ponencia. Por ejemplo, el tamaño de los materiales de revisión, cuando se trata de una revisión ginecológica. Cuando hablamos de acceso a que no se establezcan barreras dentro de lo que es la comunicación, tenemos que tener presente la posibilidad del lenguaje de señas, de que el lenguaje sea sencillo, de que se pueda utilizar un sistema braille, ¿sí? Y que haya diferentes formas de transmisión de la información, como por ejemplo videos, imágenes, audios, folletos. Siguiente. Bueno, estas son imágenes de lo que acabamos de hablar, ¿no? De poder garantizar los accesos, teniendo en cuenta los espacios. Por ejemplo, las rampas dentro de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron modificadas porque requerían de determinado ancho, determinada longitud, determinada estructura, ¿sí? Los pasillos deben cumplir con determinado ancho para poder garantizar que una persona con discapacidad motriz que utiliza una silla de ruedas pueda hacerlo de forma autónoma. Las camillas, cuando son camillas hidráulicas, facilitan que, por ejemplo, un sensor modifique la altura o modifique el respaldo, ¿sí? Sin necesidad de que sea la persona con discapacidad la que se adapte a esta estructura, sino que sea la estructura la que le ofrezca las facilidades de atención, ¿sí? Y existen determinadas plataformas digitales como apoyo para las personas con discapacidad, por ejemplo, dentro de lo que es multimedia o la utilización de braille. Siguiente. Bueno, entonces, para poder garantizar este acceso, también tenemos la posibilidad de utilizar el sistema de apoyo, ¿no? Dentro de lo que es la consulta o la entrevista,
siempre consultar si la persona con discapacidad quiere acceder a un sistema de apoyo. Puede ser un familiar, amigo, amiga, alguien de la comunidad, por ejemplo, promotores de salud, ¿sí? Alguien del equipo de salud o de la institución a la que asiste, para poder facilitar la toma de decisiones de manera autónoma, con la comunicación y la comprensión que requiere, con el respeto y la confidencialidad que requiere, ¿sí? Y que esto permita la manifestación de su propia voluntad, como por ejemplo en el caso del consentimiento informado. Siguiente. Bueno, y me pareció importante poder enumerar determinados mitos que tenemos dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿sí? Que, por ejemplo, tienen que ver con que las personas con discapacidad se considera que no tienen deseo sexual, que no resultan atractivas, que por su condición no pueden mantener relaciones sexuales, ¿sí? Cada mito conlleva una consecuencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos que no tienen deseo sexual, es muy difícil que puedan estar incorporados o que formen parte dentro de lo que son las políticas públicas, las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual, que puedan acceder a la educación sexual integral en los diferentes ámbitos educativos, ¿sí? Que se genere una barrera de accesibilidad física, por ejemplo, a un hotel alojamiento, a una camilla ginecológica para poder acceder a un examen, o a una consulta mediante un canal de comunicación acorde. Si no resultan atractivas, están invisibilizadas en los medios de comunicación, en las publicidades, en los eventos públicos, ¿sí? Y ni hablar si tenemos que tener en cuenta la diversidad y la identidad de género en personas con discapacidad. Por su condición no pueden mantener relaciones sexuales, según los mitos que tenemos a nivel social. Entonces esto, la consecuencia que genera es que nosotros podamos interpretar que las personas con discapacidad carecen de afecto, no requieren de establecer relaciones ni afectivas ni sexuales dentro de lo que es un contexto considerado o estereotipado como normal, ¿sí? Barreras en las relaciones interpersonales, limitamos el acceso a los métodos anticonceptivos, generamos el aislamiento de las personas con discapacidad, ni pensar en que puedan establecer una pareja o conformar una familia, ¿sí? Si los tratamos como personas asexuadas o que carecen de relaciones sexuales, los consideramos como improductivos. Siguiente. Otro de los mitos es que son infantiles, angelitos. Uno habla, ¿no? Y más de una vez se puede dirigir a las personas con discapacidad como por ejemplo niños, ¿no? Infantilizados, desde una mirada paternalista. Entonces, si uno los aborda de esta forma, los considera independientemente de su edad, como niños, como personas dependientes, en las que uno requiere de guiar, como por ejemplo cuando les habla de forma niñada, cuando los considera que son mucho más vulnerables que el resto, que no necesitan intimidad, y entonces si los consideramos de esta forma también tienen mayores posibilidades a exponerse a situaciones de abuso. Otro de los mitos es que no son capaces de procrear, ¿sí? Entonces, esto lo que conlleva es una carencia de información, por ejemplo, de accesibilidad a métodos anticonceptivos, a una evaluación de consentimiento sobre prácticas médicas o a desarrollarse sobre su cuerpo. No serían capaces de ejercer la crianza. Entonces ahí generamos muchas más barreras de limitación, como por ejemplo en una mujer con discapacidad que tiene un parto y el bebé automáticamente queda internado en neonatología y la mujer en la sala de internación, no le garantizamos la internación conjunta, o en determinadas situaciones hasta se designa a terceros como tutores de esos menores por considerar a una persona con discapacidad incapaz.
Y de pasarlos y de pasar de considerarlos sexuados, también se los puede pasar a considerar hipersexuados, ¿no? A que tienen una sexualidad irrefrenable y que requieren de una medicación psiquiátrica que puede establecer un control. Y se pasa al aislamiento y en determinadas situaciones a la sedación. Siguiente. Bueno, y en estas imágenes podemos ver que las enumeraciones anteriores simplemente son mitos, ¿no? Las personas con discapacidad conforman familias, no siempre lo hacen con otras personas con discapacidad, ¿sí? Son atractivas visualmente, conforman campañas publicitarias, tienen profesiones asociadas a lo estético, al modelaje, al atletismo, pueden llevar adelante el desarrollo de un embarazo, de una gestación, con el acompañamiento del equipo de salud, e incluso generan sus propios medios de comunicación para poder facilitar información, como por ejemplo en el desarrollo de una vida sexual saludable. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y generando como un estudio de investigación respecto a ver si existían estudios realizados en personas con discapacidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de su salud sexual y reproductiva. Uno de los pocos que encontré y que me resultó como más interesante fue uno que se publicó en la revista de Enfermería Global en Murcia, España, en abril del 2011, y que habla de la percepción de la asistencia sanitaria al embarazo y parto en mujeres con discapacidad de la movilidad. Y en diferentes testimonios de estas mujeres, ¿sí? Se está enumerando, por ejemplo, uno en el que una mujer dice: tras la cesárea escuché a los ginecólogos comentar mi intervención, las diferencias encontradas en mi interior debido a mi enfermedad y mofarse de que yo no quisiera la ligadura, ¿no? Como que los profesionales son los que consideran que estas personas no deben procrear, que no son capaces de hacerlo. Otro de los testimonios dice: me tuve que ir a la privada porque en el hospital no me daban opción a elegir, tenía que ser una cesárea y yo quería un parto vaginal, no me sentía respetada. O sea, no podía ser protagonista, ¿no? Tenía que ser otra persona con autoridad, con determinado saber, poder, quien pudiera tomar decisiones sobre el cuerpo de esta persona, consecuencia de su discapacidad. Y por último, el último testimonio dice: tuve que soportar 4 personas mirándome y yo ahí desnuda haciendo malabarismos para poder subirme al potro con la barriga de 8 meses, hasta que la enfermera se decidió a ayudarme. Y ahí otra vez el tema de las barreras físicas, ¿no? Y que uno interpreta mientras está en la suya que una persona va a poder acceder a una camilla como lo hace cualquier otra, sin tener en cuenta el contexto en el que se encuentra y si existen o no barreras limitantes. Entonces, esta publicación y este estudio lo que plantea son 3 preguntas como a modo de apertura de debate, ¿no? ¿Disponen de formación los profesionales sanitarios en el tema de discapacidad desde el punto de vista de la asistencia percibida? Las mujeres, cuando se trata de embarazos en mujeres con discapacidad, el profesional de salud se muestra influenciado por determinados estereotipos sociales. Advierten que son más medicados los embarazos y partos en mujeres con discapacidad. Bueno, esto que sirva como disparador precisamente para nosotros, que somos quienes acompañamos en este proceso de formación de familias, ¿sí? Siguiente. Bueno, y como
Nosotros debemos garantizar que la toma de decisiones sea en completa libertad, con garantía de información y de autonomía. Tenemos que tener en cuenta el consentimiento, ¿sí? Es el que le brinda el marco de respeto sobre la autodeterminación que poseen las personas con discapacidad. Es el que permite la elección y la toma de decisiones en plena libertad, sin interferencia ni manipulación externa. Y la autonomía ligada a la independencia de otros y la capacidad de funcionar adecuadamente por sí mismos, ¿sí? Independientemente del sistema de apoyo. Y justamente en este congreso en el que nosotros también hablamos de autonomía, ¿no? De lo importante de la independencia en el actuar y en la capacidad de tomar decisiones. Bueno, debemos asegurarnos de que la información sea dirigida esencialmente a las personas con discapacidad y ajustarla a sus condiciones. Que sea un consentimiento por escrito cuando se trata de intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos y tratamientos invasivos que supongan riesgo de vida, ¿no? Y cuando se trata de un grupo de adolescentes con discapacidad, si tienen menos de 13 años, tienen que tomar conocimiento de este procedimiento un representante legal. Si tiene más de 13 años y hasta 15, el adolescente o la adolescente tiene la aptitud de poder tomar decisión propia en el caso de que el procedimiento no sea invasivo. Si es invasivo y pone en riesgo su salud, ok. Y cuando tienen más de 16 años son considerados adultos. Entonces, tienen la capacidad de decisión propia siempre que se trate de procedimientos no invasivos o que pongan en riesgo su salud, ¿sí? Siguiente. Bueno, técnicas comunicacionales a tener en cuenta en el desarrollo de la asistencia a personas con discapacidad. Dirigirse directamente a la persona con discapacidad, o sea, dirigir la mirada, mirar en su totalidad, emplear diferente material gráfico, imágenes, audios, braille, señas, ¿sí? No solo al sistema de apoyo, al acompañamiento, sino directamente a la persona con discapacidad. Brindar tiempo, ser paciente, esto implica que la consulta puede que exceda al tiempo que habitualmente uno está acostumbrado a brindar. Asegurarnos de que no queden dudas en la comprensión, poder hacer repreguntas, ¿sí? Utilizar un lenguaje sencillo, cotidiano, positivo, respetar los silencios. Puede que uno interprete muchas veces los silencios como falta de interés o falta de participación y quizás tienen que ver con que necesitan otros tiempos, ¿sí? No abusar de preguntas con respuestas cerradas, como por ejemplo que se respondan con sí o con no. Bueno, te vas a ligar las trompas, ¿sí? Uno, por ejemplo, cuando realiza una consejería en salud sexual y reproductiva, tiene que hacerlo de la misma forma y con la misma apertura que lo hace con cualquier otra persona. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué permitió, sí, que se lleve a cabo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas? Permitió el reconocimiento del valor de la contribución que realizan
y que pueden realizar, que tienen capacidad de realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad. De la promoción del pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales y de su plena participación, obteniendo como resultado un mayor sentido de pertenencia y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad. También permitió el reconocimiento de la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia, incluida la libertad en la toma de decisiones. Considerar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participación activa en los procesos de toma de decisiones que los afectan directamente, como por ejemplo la participación en determinados programas de salud pública, subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y el reconocimiento de la familia como una unidad colectiva, natural y fundamental de la sociedad que conformamos y en la que convivimos, que también requiere de la asistencia necesaria y de la protección del Estado para que las personas con discapacidad sean vistas como sujetos de derecho. Siguiente. Bueno, y para finalizar la ponencia de hoy, tengo una frase de Jack Gano, que según Google es un político e historiador sordo, tenía una discapacidad auditiva, ¿sí? Falleció en el 2017. Y lo que dice Jack Gannon es que menciona: creo que la curación más eficaz de la sordera no es la medicina ni los aparatos mecánicos o electrónicos, sino la comprensión, ¿sí? Pero para poder desarrollar la comprensión hay que crear conciencia. Y nosotros como sociedad estamos en ese proceso. Espero que les resulte útil y que muchas de las cosas que pudimos ver hoy sean disparadores en cada uno de nosotros en la forma de abordar o trabajar con personas con discapacidad. La licenciada Natalia Manosian estará a cargo del espacio de intercambio con la disertante en calidad de secretaria. Hola Andrea, ¿vos me escuchas bien? Sí. Bueno, la verdad que muy interesante tu exposición, muy rica, mucho para trabajar. Pero bueno, como estamos un poquito pasadas del horario, te voy a hacer una preguntita así como para cerrar. De acuerdo a tu experiencia, ¿no? Ya sea en el ámbito público o privado, ¿cómo ves tenemos nosotros un marco legal, como vos dijiste, amplio? ¿Vos considerás que esto se aplica en estos ámbitos o no? ¿O todavía hay barreras? En líneas generales son muchas las barreras que existen todavía, ¿sí? Y no solo físicas. Yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de trabajar en un centro de salud o en un sanatorio que ediliciamente son prácticamente nuevos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es físico, podemos contar con un ascensor, con una rampa de acceso, con camillas que son nuevas o que son hidráulicas o que son adaptables a personas con discapacidad, a carteles que en lo visual faciliten la orientación, pero eso no se da en líneas generales en todas las instituciones públicas ni de salud, ¿sí? Claro, claro, tal cual. O sea que todavía hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Desde algo tan básico como, por ejemplo, una rampa. Y esto hace muchas veces que todo el colectivo de personas con discapacidad hagan como estudios previos de selección, de a qué institución van a concurrir, a qué lugar pueden ir, pueden acceder, y cuáles les brindan mayor accesibilidad que otros. Y eso forma parte de ellos como colectividad, porque nosotros como sociedad no nos estaríamos involucrando. Tal cual.
Bueno, André, muchas gracias. La verdad que las chicas están diciendo que es muy interesante. Y bueno, seguimos con el Congreso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo día.